Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es María Alejandra Díaz Trujillo. En esta oportunidad vengo a sustentar las preguntas de la tarea 1 de explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. En esta oportunidad, mi compañero de grupo es Carlos Alirio Sánchez Parto. La primera pregunta dice: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyan en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces, pues las actividades microbianas dependen de reacciones metabólicas, las cuales son captar los nutrientes y transformarlos en productos de desecho. Y la velocidad de descomposición indica es el nivel de las actividades microbianas del suelo. Y los recursos son la temperatura, los nutrientes y el oxígeno, que es lo que necesita. La segunda pregunta dice que en qué consiste una comunidad microbiana. Entonces, una comunidad microbiana consiste en una población de células de varias especies que al interactuarse entre ellas desarrollen múltiples actividades, ya sea beneficiosas, neutras o peligrosas. La tercera pregunta dice que ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funcionan las relaciones entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Entonces, pues la abundancia es la distribución de especies microbianas y la riqueza es el número de diferentes especies microbianas. Entonces, dependen es de la riqueza y la disponibilidad de material vegetal y la simbiosis. Y su relación depende de la localización geográfica y condiciones climáticas. La pregunta 5 dice que sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel. Entonces, aquí como podemos ver, la florecita, esta flor, que es el productor de la planta, ella absorbe la energía que llega del ecosistema, la cual produce alimento para el consumidor primario, que es la mariposa, y de ella ella capta, la consumidora primaria consume la energía, los nutrientes de la planta y así sucesivamente con el consumidor secundario, que pasa a comer la mariposa. Y en el caso del consumidor terciario pasa lo mismo, ya que el terciario se alimenta del secundario. Luego de que ya el consumidor terciario cumpla con su ciclo de vida, pasa a descomponerse, que aquí como vemos los hongos. Y este es el ciclo del ecosistema. Esta pregunta dice: explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces, como aquí podemos ver, un microambiente es un espacio modificado en el que se puede producir las condiciones necesarias para vivir en algunos animales o plantas. Pero pues para ello debemos conocer las condiciones que se requieren para que no se nos vayan a morir. En esta última pregunta dice que por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorecen cooperar. Entonces, la competencia se da por los alimentos y por la falta de nutrientes en su hábitat, y se favorecen al unirse, ya que su función es nutrir la tierra y de esta manera pues obtener su alimento en abundancia de plantas y de la tierra.
Explique con un dibujo el esquema propio de composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Horizonte O. Cada materia vegetal sin descomponer. Horizonte A. Suelo superficial rico en materia orgánica color oscuro, labrado para agricultura. Aquí crecen plantas y un gran número de microorganismos, actividad microbiana y elevada. Horizonte B. Subsuelo, aquí acumulan minerales, humus, etc. Lixiviados de la superficie del suelo, poca materia orgánica, actividad microbiana detectable pero menor en el horizonte A. Horizonte C. Base del suelo se desarrolla directamente a partir del lecho de roca subyacente, actividad microbiana generalmente es muy baja. 8. Defina. Rizósfera. Es la que rodea las raíces de las plantas y recibe las secreciones vegetales. Su importancia es cuando se mueren las plantas e integran un suelo convirtiéndose en nutrientes y aumentando la actividad microbiana. El efecto del rizosférico se debe a aquellas condiciones edáficas creadas a las raíces favorecen la disponibilidad de alimentos para las bacterias, exudados, descamaciones, etc. y con condiciones ambientales más adecuadas de protección, retención del agua. 9. Región del suelo es la más activa y en punto de vista microbiano. ¿Por qué? Horizonte a donde se encuentra la mayor parte de la rizósfera. Subsuelo superficial rico en materia orgánica color oscuro, labrado para agricultura. Aquí crecen plantas y un gran número de microorganismos en la actividad microbiana y elevada. Décima, ¿qué son CBS y cuál es la importancia fundamental? CBS bio, contras biológicas de suelo en un tipo de habilidad microbiano de las tierras áridas y su CBS están denominadas por especies de cianobacteria, microcoleus, mientras que las poblaciones endolíticas predominantes son especies cocoides de Chocoexidioides piscis que tienen una fundación fundamental en la especialización de suelo en los ecosistemas desérticos. Esta en la microbiana elimina la erosión y causa por el viento y el agua. Las CBS son determinantes en la filtración de agua, incluyen en los ciclos hidrológicos locales y una disponibilidad de agua para la vegetación. Cuando las condiciones de humedad y la temperatura son óptimas, las tasas fotosintéticas del CBS son comparables a las de las hojas. Las plantas vasculares. Cuando se deterioran, las costras del suelo tienen un tiempo de recuperación entre 15 y 50 años. 11. ¿Qué factores rigen al grado de tipo de actividad microbiana en los suelos? Filo, filotipos de bacterioides. La diversidad de las acidobacterias. Eh, Uno de los principales grupos en los suelos no contaminados también se debe reducida significativamente en los suelos contaminados. Modernas prácticas agrícolas, la baja diversidad vegetal. Eh, Intensivas se basan en la gran medida en la fertilización baja, diversidad vegetal y una eliminación con sustancias químicas en plantas y animales de no deseados.
La eliminación con sustancias químicas, nitro, nutrientes, inorgánicos, disponibilidad de agua, pluviosidad, drenaje, cubierta vegetal. 12. ¿Por qué es posible que la especificación alopátrica en el subsuelo profundo? El aislamiento puede reducirse debido a una gran distancia o a una barrera física como desierto de un río. La especificación alopátrica en subsuelo profundo es posible debido al agua de que se mantiene en los suelos profundos durante millones de años, brindando las condiciones adecuadas y microorganismos que de la misma manera llevan millones de años viendo en estas condiciones, las, adaptándose a los aislados de otros microorganismos que parecieran ser similares a los que habitan en el suelo superficial, pero con características diferentes y su actividad metabólica. 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Los microorganismos utilizan nutrientes, diversos elementos y otros organismos superiores que no pueden explotar mediante reciclado de estos elementos. Leautey et al. 2005 regulan la disponibilidad de nutrimientos en los ambientes acuífero y marino que pueden ser utilizados por peces, mariscos, Purdy et al. 2013 y en el terrestre predomina la de fertilidad del suelo y el desarrollo de las plantas que sustentan el reino animal, por lo que constituyen una base la cadena alimentaria en los compuestos elementales y movilizan la biosfera. Guerrero y Berlanga 2005. 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bacterias contiene una sola célula, tiene información genética sin núcleo separado por una membrana. Parásitos, organismos vivos que viven en otros organismos y utilizan los recursos del huésped sin ofrecer beneficio, contienen información genética y pueden ser multicelulares. Virus. Ayudan a los ecosistemas ayudando al controlar la densidad de las poblaciones bacterianas, contienen material genético. Hongos. Descomponedores de materia orgánica, mineralizan y reciclan nutrientes de plantas, tienen un rol primordial en los ciclos de carbono y otros nutrientes. Arqueas juegan un papel fundamental hacer que los nutrientes estén disponibles para las plantas. 15. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo SMB. Los factores claves que controlan dinámicas de la biomasa microbiana del suelo SMB son humedad, suelo, pH y oxígeno disuelto. 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Variedad climática, tipos de suelos, composición de materia vegetal, calidad y cantidad de insumos de sustrato. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumenta su respuesta usando el ejemplo de bosques tropicales, ya que con más grandes cantidades de biomasa microbiana, que es considerada una fracción de materia orgánica del suelo, siendo un reservorio importante para los vegetales, y asimismo pueden
promover una productividad alta y de buena calidad, será mayor la captación de nutrientes que están inmunizando. La tercera, dice que bien se puede consumir de las prácticas de restauración usando aplicaciones mezcladas con él. En cuanto a las SMB, realizando las aplicaciones de restauración, la masa microbiana se restablece y se recupera aportando numerosos nutrientes fijadores de enzimas y ayudando al crecimiento y desarrollo de los ecosistemas, fortaleciendo los suelos deteriorados. Estas son mis referencias bibliográficas. Esto era todo. Muchas gracias.